para enseñar, pero bueno, con la ayuda del Señor vamos a ir para allá, ¿vale? Vamos a hacer lo posible. Hemos estado estudiando durante todo el mes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la base, es la tercera persona de la Trinidad y es la base de los pentecostales, ¿amén? Nosotros somos iglesia pentecostal y somos pentecostales porque creemos en el mover y en el poder del Espíritu Santo a hoy en día. De hecho hemos cantado el poder de Dios está aquí para romper, para tal, ¿verdad? Creemos en ese poder, creemos en las manifestaciones del poder de Dios aún hoy en día. Y estuvimos empezando, dimos una introducción sobre qué era el Espíritu Santo, después algo de don de inspiración. A ver, ¿cuáles son los de inspiración? Y muy bien. Después vimos los de ciencia, digo los de revelación, la semana pasada, ya he dicho uno. ¿Cuáles eran? Qué mal estamos, ¿eh? ¿Quién predicó la semana pasada? No os acordáis del mensaje, pero sí de la predicadora. Vamos avanzando, ¿eh? Ahí la llevamos. Con un poquito más de fe y de esperanza nos acordaremos del mensaje también, ¿eh? Por lo menos se acuerdan de quién predicó. Es un paso, ¿eh? Y hoy vamos a estar hablando sobre dones de poder. A ver, ¿cuántos creéis que Dios tiene poder? Amén. ¿Pero de verdad lo creéis? Amén. ¿O no? ¿O estáis tan acostumbrados a escuchar y repetir lo que dice? Dios tiene poder, tiene poder, tiene poder. Dios tiene poder. Dios tiene poder. Si no, ¿qué hacemos aquí? Y Dios tiene poder, como vamos a ver, para sanar, para hacer milagros. Dios tiene autoridad. Es más, Dios sigue haciendo milagros hoy en día, aunque tú no lo creas. Lo que tú y yo creamos no tiene nada que ver con lo que hace Dios o lo que es Dios. Pero Dios tiene poder para romper cadenas. Dios tiene poder para cambiar vidas. Dios tiene poder para cambiar cosas en nuestras vidas que quizás nunca hemos podido cambiar. Y esa es la base de nuestra fe. Si no, ¿para qué vas a creer en Dios, no? Yo creo en Dios porque creo en un Dios de poder. Si no, pues creería en los gatos o en los perritos o en los pájaros, que son muy guays, pero no tienen poder. Pero Dios tiene poder y una sola palabra es capaz de transformar una vida. Una sola palabra, un solo toque de la palabra de Dios es capaz de transformar tu vida entera. Y creo que en cierta manera en la vida de muchos de los que estamos aquí lo ha hecho. De una manera o de otra ha sido el toque de Dios lo que nos ha hecho diferentes. Quizá uno lo hemos visto de una manera muy llamativa, otros no, pero creo que Dios se ha encontrado contigo y conmigo en un momento específico de nuestra vida, que lo que necesitábamos era un milagro, es lo que Dios hizo y con eso captó nuestra atención. Amén. Y con eso vimos que Dios era real. Quizá una enfermedad, quizá una depresión, quizá una situación que no podía resolver y alguien te habló de Dios y clamaste a Él y eso fue lo que cambió tu vida y lo que te hizo seguir viendo que verdaderamente el concepto Dios no es una majadería, sino que es algo real y está a nuestro alcance. Y vamos a hablar de dones de poder. Estos son espectaculares, ¿eh? Estos son los que, ¿verdad? Y el primero vamos a hablar del don de fe. Pero vamos a hacer unas distinciones. Si me podéis poner las diapositivas hoy que... voy a ver si... Aquí hay que subir el nivel, ¿eh? Esa es la última. Hay diferentes tipos de fe. Hay una fe natural, ¿vale? Esta es la fe que todo el mundo tiene por naturaleza. Todo el mundo tiene la capacidad de creer en algo. Hay gente que cree en el karma, gente que cree en la nueva era, gente que cree en Buda, gente que... O sea, todo el mundo, todo ser humano tiene una capacidad de creer. Hasta el más ateo cree. ¿Sabes por qué? Porque no cree en nada, pero ya cree. Todo el mundo tiene una capacidad innata de creer. Esta es la fe natural. Esta es lo que podríamos decir que impulsa al ser humano a buscar sus orígenes. Todo el mundo tiene preguntas. ¿Tú no te has preguntado nunca de dónde vienes? ¿Sí o no? ¿No te lo has preguntado nunca? Yo sí. Sí, bueno, ¿y esto qué?
¿De dónde vengo yo? ¿De un ovni? ¿O qué? Yo me pregunto cosas, ¿tú no? ¿Sí o no? ¿Cómo será el cielo? No lo pregunto. Iré, otra pregunta. O sea, todos nos preguntamos cosas. Hay una fe natural, pero hay una fe espiritual. En Romanos 12:3, si lo puedes poner, si lo puedes alternar, si no, va a ser un lío. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Hay una fe espiritual. Cada persona que es salva tiene una medida de fe. En su definición primaria es la capacidad innata de cada ser humano de creer en un ser superior. Y este tipo de fe puede ser apagada, puede perderse o alimentarse y moverse en lo sobrenatural. Es decir, hay una fe espiritual. Cada persona, cuando acepta a Jesús, cada persona cuando acepta a Jesús como un Señor y Salvador, es depositada una medida de fe en su corazón. Cuando tú aceptaste a Jesús, vamos a ver, ¿tú cómo aceptaste a Jesús? Por la fe, ¿no? ¿O no? ¿O no lo has aceptado? Por la fe. Yo recuerdo que cuando acepté a Dios, yo no di pajaritos ni nada. Es más, yo fui un poquito como Tomás. Le dije, mira, yo no sé si tú existes o estos están todos locos, pero yo no quiero más de lo que tengo en mi vida. Entonces, si yo tengo que creer en ti, creo en ti, pero muéstrame que existes. Y 20 y pico años después aquí estoy. Y es la manera en la que yo creí. Y ahí me fue una medida de fe. Pero esta medida de fe puede ser apagada, puede perderse o puede alimentarse y moverse en lo sobrenatural. El proceso y lo más natural es que se alimente. O sea, no es normal que tú tengas la misma dosis de fe cuando te convertiste que ahora. Sencillamente porque en los años que llevas como creyente, me imagino que habrás visto moverse a Dios en lo sobrenatural, no solamente en tu vida, sino en la vida. Mira, por ejemplo, el miércoles a las 8 de la tarde aquí oramos por un joven. Y a las 9 lo habían encontrado. Te pregunto, ¿casualidad o milagro? Porque de la base a esa respuesta estará tu fe. ¿Quién crees, que fue Dios o la policía? ¿No? Entonces, nuestra fe debe de creer. Dios da una medida de fe y nosotros podemos hacer que la fe crezca, que se apague o simplemente que se pierda. Simplemente no hacemos nada y nuestra fe nunca llega a crecer. Pero hay una fe, en la segunda diapositiva, hay una fe como fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 habla dentro de los frutos del Espíritu. No lo pongas si no quieras. Bueno, ven, una máquina, ponlo. Ahí es mi Fabio, ahí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Faltan dos. Mansedumbre y templanza. Mansedumbre y templanza. Hay una fe como fruto del Espíritu y no es específicamente la fe de milagros, sino la fe del cristiano que ha aprendido y que a confiar completamente en la bondad y la providencia de Dios. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a ver, ¿tú cómo crees esto? A ver, tú cuando lees esto, ¿no? Dices, más sabemos que a todos, porque este versículo es correbiblias, esto lo decimos todos, no te preocupes, sabemos que a los que aman al Señor, todo les ayuda para bien. ¿Lo has dicho alguna vez esto o no? ¿Y tú cómo crees esto? ¿Por la fe? ¿O no? O sea, cuando tú estás pasando, vamos a ver, a mí me van a operar de un oído. Yo no entiendo qué de bueno puede haber que te operen un oído. Pero yo creo esto, que a los que ayudan, a los que aman al Señor,
todo les ayuda para bien. O sea, hay un propósito para que yo pase por ahí. A lo mejor se convierte un médico, yo qué sé. Pero eso es fe. Si tú no desarrollas esa fe de Romanos, no vas a poder creer ninguna promesa de la Biblia. Porque la promesa de la Biblia se mueve en lo espiritual. Entonces aquí estás diciendo, estoy pasando por un problema, estoy pasando por una situación, pero no pasa nada. He entendido a confiar completamente en la providencia y en la presencia de Dios. He aprendido a decir, no importa, yo sé que si amo a Dios, todo lo que viva me va a ayudar para bien. Este es el tipo de fe como fruto del Espíritu. Hay una fe como don del Espíritu. Es una impartición de fe sobrenatural que viene directamente de Dios y se extiende más allá del humano hasta llegar a veces a nivel creativo. El don de fe se basa en la diapositiva 3, por favor. El don de fe se basa en el conocimiento de la voluntad de Dios. El conocimiento de su voluntad perfecta producirá una fe absoluta que puede venir a través de sueños, de voz interior, de la Biblia, pero siempre va a operar bajo el mismo principio de cualquier otro tipo de fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hay una fe, hay un don de fe que se basa en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es una fe absoluta. Puede venir a través de sueños. Hay personas que tienen sueños, que tienen revelaciones de la palabra de Dios, pero siempre, cuidado, siempre va a venir por el oír y por la palabra de Dios. O sea, que nadie te cuente un sueño, que nadie te cuente una palabra que no pueda ser sostenida por la palabra de Dios, porque entonces no viene de fe, viene de humano. La fe siempre, todos los dones van a operar bajo el principio de la revelación de la palabra de Dios. Y con esto, a veces, los cristianos tenemos una forma de hablar un poco, ¿cómo te diría? Que si no, quizá yo hablo a gente cristiana o gente que lleva años y puede entender lo que yo voy a decir. Pero yo quiero decirte algo con mucho respeto. Mira, hay personas que dicen, es que Dios me ha revelado. Mentira. La revelación de Dios solo está entre Génesis y Apocalipsis. No hay más revelación. Lo demás pueden ser interpretaciones, pueden ser dones operando en tu vida, pero Dios no va a revelar nada que no esté en su palabra. Y eso es algo que tenemos que entender. Porque de repente llega uno y me dice, Dios me ha revelado, que Moisés ya no era mujer, era hombre, ahora era mujer. Y lo baso en tal versículo de la teología de no sé dónde, y Dios me lo ha revelado. No, la revelación para Dios al hombre está entre Génesis y Apocalipsis. Es todo lo que Dios tenía que hablar al hombre. Lo demás son dones revelando a tu vida cosas, perlas que están en la palabra, escondidas a través de la fe, pero que siempre van a estar cimentadas en la palabra de Dios. Y esto es algo que tenemos que tener claro, porque pues, se levantan a veces movimientos y se levantan a veces determinadas vientos de doctrina que no se basan en la palabra de Dios. Entonces es interesante esto. Todo fe va a operar bajo la palabra de Dios. O sea, si alguien te dice, mira, Juanjo, Dios me ha dicho que si te tiras a un pozo vas a tener más fe. Dios me ha revelado, eso es mentira. Dios no se revela así. El mismo Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Conozcamos la palabra de Dios. Es necesario, porque los dones que estamos viendo siempre se van a mover bajo la palabra de Dios. La fe debe tener un ancla. Para promesas de Dios o mandamientos, si no hay ancla, solo es esperanza. No es fe. La fe tiene que tener un ancla. Nuestro ancla es la palabra de Dios. Si no hay ese ancla, es esperanza. El pensar que va a venir algo mejor, el pensar que nada lo malo es para siempre, que Dios tiene pensamientos de bien, pero eso es esperanza, que también la da Dios. Hay un versículo que dice,
podrás tener confianza porque hay esperanza. También es importante, pero entendamos que la fe, si no tiene un ancla, simplemente es esperanza. El don de fe a menudo opera con otros dones, palabra de ciencia, sanidad o milagro. ¿Por qué? Porque para recibir una palabra de ciencia, sanidad o milagro necesitas fe. Necesitas creer que Dios puede hacer esas cosas. El don de fe nos hace creer que Dios va a hacer lo imposible y podemos confesarlo verbalmente. Mira, yo no sé cuando cantamos Dios de lo imposible, ¿verdaderamente lo creemos? O sea, ¿verdaderamente creemos que Dios es el Dios de lo imposible? ¿O no? Porque hace unos viernes, creo que fue Loisa el viernes pasado, si no me equivoco, nos decían que deberíamos de preguntarnos por qué no vemos tantos milagros hoy en día. ¿No? ¿O no? A ver, vamos a ir por partes. Nosotros decimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, ¿ok? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Lo dice la Biblia o no? Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no vemos hoy en nuestras iglesias tantos milagros? Como se deberíamos de preguntarnos esto, porque a lo mejor nos hemos acostumbrado a creer que Dios es el Dios de lo imposible, pero nada más. Pero nada más. Y debemos no solamente de creerlo, sino de confesarlo. Y es más, yo creo que en cada una de nuestras vidas Dios ha hecho imposibles. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿En tu vida Dios ha hecho algo imposible o no? En la mía unos pocos. Unos pocos, porque yo no sé tú, pero yo cada problema que tengo creo que es el más grande que he tenido nunca. Entonces cuando Dios lo resuelve, pues ha hecho algo sobrenatural, porque ha roto un límite. Pero debemos de entender esto. Es una fe que te mantiene como una roca, aunque todo alrededor diga lo contrario. Esto es el don de fe. Los amigos de Daniel, o sea, estos decían, mira, da igual lo que pase, da igual, da absolutamente igual. Yo creo que estos mandaron primero a Nabucodonosor y alguno más al psicólogo. Mira, ¿sabes qué? Da igual, pase lo que pase, nosotros lo tenemos claro. Es como decir, me muera o no me muera, Dios sigue siendo Dios. A ver, ¿qué le dices tú a una persona que te dice esto con convicción? Nada. Esto es una fe sobrenatural. Esto no es una fe natural. Esto es algo directamente revelado. Es una porción. Es más, yo me atrevería a decir que entre la fe natural y la fe sobrenatural solamente hay un clic. Lo que pasa es que muchos de nosotros no nos atrevemos a dar ese clic. Quizá por temores, quizá por historias. Es una fe que te mantiene firme. La fe es sustantivo y creer es verbo. La fe habla, camina, actúa. Por lo tanto, la fe y el temor son incompatibles. La fe y el temor no pueden ir de la mano. No puede ser. Yo no puedo tener fe en que Dios me va a librar de algo y a la vez tener miedo por si no me libra. O sea, o creo o no creo. Esto es así, ¿no? Porque a veces nos pasa o no. Yo tengo mucha fe, pero por si acaso tengo el plan B. No vaya a ser que mi fe falle. No, fe, esa fe sobrenatural es la convicción, es la certeza de lo que se cree aunque no se ve. Y es algo que viene directamente de la palabra de Dios. La fuente de la fe es Jesús. En Romanos 12:2 nos dice, y este versículo sabemos mucho, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La fuente de toda inspiración, la fuente de toda palabra, de todo don, es Jesús. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú pones los ojos en Jesús, podrás transformarte, podrás renovar tu entendimiento y podrás comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que si queremos tener ese don de fe, debemos empezar a confiar, a creer firmemente en quien hemos puesto nuestro ancla y caminar en los principios de la palabra de Dios. El segundo don de poder es el don de sanidad. Si lo podéis poner ahí, dice
es la habilidad dada por Dios para impartir sanidad a otros en el nombre de Jesús. Este don es de carácter completamente sobrenatural y nada tiene que ver con la medicina ni con la habilidad científica. Es decir, es la habilidad dada por Dios. Hay personas, Dios tiene un mandamiento para todos, ¿vale? Porque esto a veces pensamos que el don de sanidad es algo demasiado místico, ¿vale? Hay un mandamiento. La Biblia dice: sobre los enfermos impondréis manos y sanarán. ¿Dice eso la Biblia o no? ¿Sí o no? ¿Lo creemos? ¿Sí o no? La sanidad no la da el que impone manos, la sanidad la da Dios, pero lo creemos. Pero hay personas en las que se mueven en este don. Hay personas a las que Dios ha dado el don de orar por gente enferma y sanar. Pero porque a Dios le ha dado el punto. Pero tú nunca vas a saber si tienes un don de sanidad si no oras por nadie. ¿Lo vamos captando o no? ¿Vale? O sea, la Biblia, ¿qué te dice? La fe, que hemos dicho que viene por el oír, ¿no? Y el oír por la palabra, ¿vale? La fe que te ha dicho que tienes la capacidad de orar por los enfermos, ¿no? Si no oras por los enfermos, nunca vas a saber si te mueves en un don de sanidad. Así que tenemos la obligación de orar por los... Ah, no, que ore el pastor. ¿Y por qué? Porque el pastor se supone que tiene más fe que tú. A lo mejor anda bajoneado y necesita una sobredosis de fe. Tú tienes la autoridad para orar por los enfermos. La Biblia dice: impondréis manos y sanarán. ¿Lo crees? La sanidad, cuidado. Aunque aquí habla que no tiene nada que ver con la medicina, esto no significa que no debas de usar la medicina. ¿Vale? Cuidado con esto. La medicina fue creada por Dios. ¿Amén? No la creó ningún hombre. La ciencia fue creada por Dios. Pero esto no significa que no uses la medicina. Esto no significa que tengas la cara así y no vayas al dentista para que te quite el flemón. Y ahí estás tú orando y poniéndote aceite y con el flemón así, ¿no? Y encima todavía te flagela más porque dices: si no se quita el flemón es porque estoy en pecado o porque no tengo fe. Y cada vez es más grande el flemón. No. Dios usa a los médicos. Pero ¿sabes qué? Mira, yo voy a pasar por una cirugía. Y yo tengo claro que me va a operar un cirujano. Y tengo claro que mucha gente está orando por mí. Y Dios usará al cirujano, pero el que me sana es Dios, no es el médico. Esa es la diferencia. Hay gente por la que estás orando y van al médico: es que qué médico más bueno. Sí, médico más bueno, pero ¿ya te has olvidado que has estado orando? ¿O qué pasa? O sea, no significa que no, la ciencia, la medicina está para algo. Los análisis están para algo, la ciencia está para algo. Dios la creó para algo. El problema es cuando pones tu fe en la ciencia y no en Dios. Y yo te aseguro que muchos de nosotros tenemos pruebas irrefutables de que Dios está por encima de la medicina. A mí me dijeron que con 18 años me iba a morir. Me dijeron así: tienes una hepatitis B y C crónica, te vas a morir. Deja automáticamente de fumar, de beber y de hacer todo lo que haces o te mueres. Todavía duré 8 años más haciendo el gamba y tengo 52. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que ya no tengo hepatitis de B ni C. Porque alguien oró por mí y Dios lo borró de mi cuerpo. Y hay papeles, no te estoy diciendo una flipada, hay papeles que atestiguan lo que te estoy diciendo. Hubo gente que oró por mí y Dios me limpió. Pero eso no significa que no vayas a la medicina. Significa que entiendas en quién estás confiando. Y no le des tanto la gloria a la ciencia. Yo en mi caso no puedo darle la gloria a la ciencia porque jamás me dieron una pastilla, ni me tomé nada. Entonces sé que ha sido Dios, porque nunca me mediqué. Un día de repente llegué y simplemente había desaparecido. Y curiosamente, fíjate cómo somos a veces, Pues yo te digo que a veces debemos llevar una libreta y anotar algunas cosas. Mirad, cuando yo fui al médico la primera vez con esta historia, porque fue uno de los primeros milagros que vi en mi vida, había visto algunos más, pero este fue uno de los más fuertes. Yo acababa de casar, bueno, me iba a casar, no, ya estaba casado. Y fui a ver qué onda, ¿no? Porque claro, no quería que Ana pillara nada. Entre otras cosas, ella jamás fue contagiada. Eso es otro milagro, ¿vale? Pero eso es otra historia. Y
Y fui al médico y nada se hacía que hacerme análisis, y hacerme análisis, y hacerme análisis. Y no, y vuelve otra vez y me lo repetían, y vuelve otra vez y me lo repetían, y a la tercera o cuarta vez ya le dije, bueno, aquí pueden dos cosas. Yo con mi super fe, ¿vale? O me estoy muriendo o estoy curado. Una super fe así que flipas, ¿no? Entonces le pregunté al médico, digo, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantos análisis? Dice, no, lo único que pasa es que tú das un marcador pero no tienes virus, por lo tanto no sabemos por qué das ese marcador. Y yo me acordé entonces que como 5 años antes, en una reunión de jóvenes, alguien había orado específicamente por mí. No, ni me acordaba que habían orado por mí. Y creo que todos de nosotros podemos tener testimonios así. Dios hace milagros. Dios tiene, hay personas que tienen el don de sanidad y debemos de anhelarlo. Y no significa que no usamos la medicina. Fue bajo este don que Jesús manifestó su gloria y su poder. Jesús usó el don de la sanidad para mostrar a la gente su gloria y su poder. Y Pedro tenía este don. Por ejemplo, Pedro le decía, mira, no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy. Recibe la sanidad. Pedro tenía este don, daba a la gente de lo que él tenía. Dice que los enfermos eran sanados simplemente por la sombra de Pedro. A menudo las multitudes son atraídas por este don. Imagínate que ahora aquí en la iglesia empezaran a haber sanidades a lo bestia, ¿no? Pues vendrían enfermos a lo mejor hasta del norte, ¿no? No, porque eso ha pasado, ¿verdad? Ay, mira, gente está sanando, ¿no? Allí van y oran por los enfermos y se sanan, ¿no? Y vamos para allá. Las multitudes son atraídas. De hecho, esto era lo que atraía a las multitudes a Jesús. Muchos ni tan siquiera se acercaban a ellos para ver qué estaba hablando. Simplemente creían que les podía sanar. Pero es la responsabilidad del que posee este don hacer que la gente ponga la mirada en Jesús y no en el don o en él mismo. Esa es nuestra responsabilidad. Hacer que la gente vea a Jesús a través de la sanidad y no a nosotros mismos. No vayas luego por ahí. A ver, sanar de un ojo 100 euros, de una pierna 150, de un hígado 300 y del corazón, que es muy difícil, 500 euros. No, nunca pongas precio al don que Dios te ha dado. Nunca lo hagas. Si Dios te ha dado un don, de gracia recibiste, de gracia úsalo. Nunca pongas precio al don que Dios te ha dado, porque ese día el don acabará. Así que es nuestra responsabilidad hacer que la gente vea a Dios, no te vea a ti, porque no se trata de que te vea a ti, se trata de que la gente, a través de los milagros y sanidades, puedan reconocer a Dios. El don de sanidad no siempre produce milagros instantáneos, no siempre es así, ¿vale? A veces pensamos que oran por ti, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y te vas a tu silla y dices, una vez más, no ha pasado nada, pedazo de fe que tenemos, ¿verdad? ¿Sabes? Hay milagros en la Biblia que no fueron instantáneos. Hay un leproso que dice, id y presentaos, y en el camino fueron sanados. No fue así. A Naamán se le dijo, métete 7 veces en el Jordán. Y se sanó a la 7ª. Y tuvo que tener, no sé si la desesperación, la valentía o la autoridad para obedecer. Yo a lo mejor a la 5ª hubiera dicho, esto es imposible, no me salgo del agua, ¿no? Y se hubiera quedado leproso. No, hay veces que los milagros son instantáneos, pero otras veces no. Pero si Dios habla palabras, créela. Créela. Dale la oportunidad a Dios a que haga un milagro en tu vida. Porque a veces los milagros no son cuando tú quieres. Yo creo que a veces Dios nos ha sanado y nos hemos enterado. Pero bueno, eso un día hablaremos sobre eso. Creo que a veces Dios nos sana y a otros ni nos enteramos. Seguimos tomando Gelocatí. Nos hemos enterado que Dios ya nos ha quitado la migraña. Pero eso es otra historia. Pero debemos de entender esto. O sea, no siempre, el don de sanidad no siempre produce milagros instantáneos. Y Dios hoy en día quiere sanar. ¿Lo crees o no? ¿Tú te lo crees o no? ¿Crees que Dios te puede sanar o no? ¿Sí? Ahora, ¿crees que te quiere sanar?
No os veo muy convencidos. ¿Estáis todos sanos? Y aquí el único enfermo soy yo. Pero no es así, porque luego oigo, hay pastor, porque se me va a caer la uña del dedo gordo. Hay pastor, porque tengo unas migrañas. O sea, que enfermillos hay. Enfermillos hay. No ores para que adelgaces, porque entonces eso no es orar. Eso es deja de tragar. ¿Vale? Eso no es un milagro, eso es obediencia. Cierra la boca. Sí, es sencillo. No necesitas orar, no es así. No es así. Pero entendamos esto. Dios quiere sanar, Él es el mismo y no hay nada imposible para Él. Pero la sanidad viene con un propósito. Mateo 28, 19 y 20, si lo podéis poner, Mateo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lucas 16, del 15 al 18, dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Debemos de entender que hay un propósito para cada cosa. Cuando pasa, hay un propósito. Dios tiene un propósito para los dones. La sanidad es para que vayas y hagas discípulos. Debemos de ir. Tenemos autoridad para sanar a los enfermos. ¿Lo crees o no? Y es una forma de mostrar el poder de Dios. Ora por la gente. Cree que Dios puede sanar a la gente. Cree en ello, porque es la única manera de poder mostrar su poder. Y hay un tercer don, el don de hacer milagros. Si lo podéis poner, porque creo que te has quedado ahí. Ahí, ya. Un milagro es un acto de poder divino superior al orden natural y a las fuerzas humanas. El don de hacer milagros es la capacidad que Dios da al hombre para que éste pueda cooperar con él en la operación, en la realización de un milagro. Opera junto al don de fe. Un milagro es algo que no se puede explicar. Algo sobrenatural. Y creo que algunos de nosotros, ¿cuántos habéis visto un milagro? ¿Cuántos? Unos cuantos. ¿Y cuántos habéis visto un milagro en vuestra vida? ¿Alguno más? Porque es que los milagros no solamente se ven en la vida de los demás, ¿no? Hay que verlos en nuestra propia vida, los milagros. Un milagro es algo que no se puede explicar. Y viene ligada específicamente al don de fe. Porque necesitas esa fe para creer que Dios puede hacer un milagro. Y a veces cuando nos convertimos, tenemos una fe suicida. Yo recuerdo que cuando me convertí, tenía una fe que era a veces luego con los años cuestionan más las cosas, y creo que por eso dejamos de ver milagros en nuestra vida y en la vida de los demás. Yo cuando me convertí vi unos cuantos milagros impresionantes. Yo recuerdo una vez que llegó un hombre al centro de rehabilitación y nos dijo, os voy a regalar una furgoneta. Lo dijo así, ¿no? El tipo dijo, os voy a regalar una furgoneta. Y claro, pasaba una semana y el hombre nos llamaba y todos, no nos va a dar nada. Y yo decía, nos va a dar la furgoneta. Y nosotros se reían, ¿pero qué me estás contando? Digo, nos va a dar la furgoneta. Y al mes nos dio una furgoneta. Creí. Tuve fe para creer eso. Desarrollé esa fe. Tú lo has dicho, este hombre ha dicho, yo creo que tú puedes hacer que este hombre nos dé una furgoneta. Lo creo. Y vivo ver. Muchas veces luego nos cuestionamos más cosas, ¿verdad? Pero creo que debemos de volver a esa fe de cuando nos convertimos. Esa fe que te decían, un burro vuela y te lo creías. Sí, de verdad.
No cuestionabas tanto las cosas, no razonabas tanto las cosas. No decías, es que es imposible. ¿Para qué voy a orar si es imposible? No, Dios sigue haciendo milagros. Y Dios puede usar medios naturales para hacer un milagro. Para abrir el mar rojo, Él envió un viento fuerte del oriente. Él alimentó 5.000 personas con 5 panes y 2 peces. A la viuda de Sarepta le fue multiplicado el aceite y la harina. Milagros divinos sin utilizar el elemento humano. Aquí no se utilizó nada. La destrucción de Sodoma y Gomorra, la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Los milagros no son para entretener, sino una manifestación gloriosa del poder de Dios, que da como resultado que muchos reconozcan la majestuosidad de Dios. Para eso son los milagros. Los milagros no son para entretenernos. Los milagros son algo serio. ¿Tú crees que Dios hace milagros o no? ¿De verdad lo crees? No me digas amén. Dice, ¿cómo se dice eso? Mi hijo dice, dícetelo, pero no se dice dícetelo. Mi hijo dice, dícetelo tu papi, pero no se dice así. Eso, dilo a ti mismo. Dilo a ti mismo. Dios hace milagros. De verdad. Mirad, os voy a contar unos pocos, ¿vale? Y terminamos orando, pero voy a contar unos pocos. Hace ya casi 4 años, va a ser en octubre, nosotros estábamos orando por un local, porque no cabíamos aquí. Y nuestra primera intención fue sacar a los niños para poder caber aquí. Entonces nosotros empezamos a orar, Señor, danos un local para tener nuestras escuelas dominicales, danos un local para poder hacer esto. Y orábamos, ¿no? Y íbamos a un local, lo veíamos, no sentíamos, ¿no? Íbamos a otro local, lo veíamos y decíamos, está muy guay, pero no. Y Ana decía, quiero un local que esté cerca. Ella siempre oraba así, ¿no? Quiero un local que esté cerca. Y un día, hasta la fecha no sé cómo, me dieron un número de teléfono. Me dijo, mira, este hombre alquila un local, llámalo. Y le llamé por teléfono. Dije, oye, mira, soy de tal sitio, soy pastor evangélico, quiero alquilar un local, me han dicho que lo tienes. Dice, sí, tengo uno en la calle Enrique Navarro. Y fuimos a verlo. Era horrible. Había cucarachas, bichos y toda la familia. De todo lo que quieras había ahí, de todo. De todo. Hubo quien entró y se asustó. Era horrible, de verdad, horrible. Pero ¿sabes qué? Yo sentí y dije, este es el local. Y hablamos con el hombre. Y empezamos a negociar, el tipo quería un dinero, y dije, mira, te doy 500 euros, no hay más. No tengo más. Así que lo tomas o lo dejas, le dije yo al dueño, imagínate, ¿sabes? Venga, vamos a firmar. Y de repente nos quedamos mirando, me dice, ¿lo que pegó todo tenéis la iglesia? Digo, mira, nosotros al otro lado. Ay, pues yo creo que este local conecta con el nuestro. Y empezamos así, os lo prometo, íbamos así por la calle, 1, 2, 3, 4, 5, midiendo las fachadas. Dijimos, pues tiene que caer. ¿Sabes dónde se comunicó esa puerta? En el único pasillo donde no se ve en el auditorio. ¿Eso es un milagro o es suerte? Por eso tenemos la asociación, ¿eh? Y por eso por esa puerta pasamos al otro local. En el único lugar donde no iba a molestar es donde se abrió esa puerta. En el único lugar donde nadie ve la puerta si no va al baño. Si eso es un milagro, como dicen, que baje Jesús y que lo vea. ¡Tremendo! ¡Tremendo! De entrada ya es un milagro que nos dejaran el dinero. Eso ya es un milagro. Pero que yo cuando luego vi que la puerta caía ahí, dije, Señor, si esto no es tu voluntad perfecta, entonces, ¿cuál es tu voluntad perfecta? Si es que milimétrica, es que cae a piñón, es que tiene la misma distancia, es que 1 metro, mira, 20 centímetros más para allá y no la podemos poner, porque nos hubiéramos comido ese muro. Tremendo. Dios sigue haciendo milagros. Pero ¿sabes qué?
Cuando Dios responde a tu oración, no esperes ver milagrototes. Mira, cuando tú oras por algo, ¿por qué es? Porque no puedes resolverlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo cuando le pido a Dios algo es porque no puedo resolverlo. Pues cuando Dios lo resuelva ya tienes tu milagro. No busques que se levanten los paralíticos. Ya tienes tu milagro. Ya Dios ha hecho algo imposible en tu vida. Ya le has pedido a Dios algo y ha respondido. Eso es un milagro en tu vida. Lo que pasa es que nosotros queremos el espectáculo. Queremos que los cojos se levanten, que los ciegos vean, que los mudos hablan y lo demás no son milagros. Mira, cada vez que tú oras y Dios responde a tu oración, estás recibiendo tu milagro. Sea grande o sea chico. Porque cuando yo oro y Dios responde a mi oración, está solucionando un imposible, está solucionando algo sobrenatural. Y eso se llama milagro. Así que tenemos que empezar a movernos en esa dimensión. Tienes que empezar a visualizar los milagros. Cada vez que alguien responde a la oración en otra persona, mira, lo que sucedió aquí el miércoles fue un milagro. Es un milagro. Lo puedes creer o no, pero es un milagro. Cada vez que Dios ha respondido es un milagro, porque son cosas ilógicas. De verdad, son cosas ilógicas. Pero tenemos que entender que son milagros, porque si no, nunca vamos a reconocer la gloria de Dios y nos vamos a creer que son, pues mira, yo qué sé, casualidades, ¿no? Yo escuchaba a gente orar por un trabajo y una entrevista y decir, ¡ay, qué suerte he tenido! ¿Cómo que qué suerte? ¿Cómo que qué suerte? ¿Estás pidiendo a Dios que abra la puerta y luego dices que qué suerte? Tenemos que aprender a reconocer esos milagros, porque eso es lo que nos va a hacer que el don de fe, esa fe sobrenatural, crezca en nosotros. Esto es algo que... A ver, te pregunto, ¿tú alguna vez has estado en la iglesia, sentado ahí, y has sabido a lo mejor, no sé, que yo he estado enfermo de algo, ¿no? A lo mejor de mi rodilla. Y tú has sentido, ve y ora por Juanjo, ora por su pierna, o ve y ora por Felipe, o ve y ora por Luis, o ve y ora por Josué, o por Sarai, o por Elías, o por quien sea. ¿Has sentido algo así alguna vez? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y cuántas veces no lo has hecho? Buah, como le diga que Dios lo sane la rodilla y le duela más, me pega una patada que me quita los dientes. ¿No lo has hecho? ¿O sí? Y a lo mejor Dios te está diciendo, ora por él. Ve y dile esto. Y dudas. Y no lo haces. Y como consecuencia no ves ni tu don ni el milagro. Cuidado con esto, esto hay que tener cuidado, tampoco vamos a ir por ahí, A ver si ahora ves a todos los ciegos y les dices, cuidado. Tengamos cuidado con esto y te llevas un garrotazo, ¿vale? Pero si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Y entiende que Él tiene el poder. Él es el que sana, no tú. Él es el que sana. Para eso son los milagros, para manifestar la gloria de Dios. Los milagros son una prueba irrefutable de la resurrección de Jesucristo y hacen que el Evangelio se difunda con rapidez. Dios no hace milagros sin propósito. Hay un propósito para cada milagro. Dios no hace milagros para entretener a la gente. Dios hace milagros para mostrar su poder y para que haya un propósito. Y te puedo asegurar, yo podría estar contándote muchos milagros que he visto en mi vida. Demasiados. Muchos. Muchos. Pero he aprendido también a reconocer a Dios. Mira, una vez con 29 años, yo tenía 27 años cuando ingresé en el centro, cuando me convertí, cuando realmente acepté a Jesús. Y con 29 años yo tuve un juicio con un juez. Y tenía una petición de 25 años de prisión, estaban firmados ya, iba a entrar a prisión. Y yo recuerdo que me preguntó mi pastor, ¿qué vas a hacer? Digo yo, decir la verdad. ¿Qué? Dice, mira, esto es algo entre tú y Dios. Haz lo que tengas que hacer. Digo, no, te estoy diciendo que yo creo en Dios. O sea, ¿cómo me estás diciendo que la primera vez que creo en algo dude de Él? Yo no puedo dudar de Él. Yo creo en Él con todas las consecuencias. Esto también está documentado,
Yo entré a ese juzgado, me declaré culpable y salí en libertad. Y no pasé ni un solo día en prisión, ni un solo día de cumplimiento. Si es el abogado, cuando acabó el juicio, me preguntó: eso de Betel suena a Biblia. Digo, sí, es que yo soy cristiano. Digo, acabas de ver el poder de Dios. Dice, mira, yo acabo de ver que te acabas de jugar tu vida a la ruleta rusa y has ganado. Tú no sabes ni lo que has hecho. Digo, bueno, esa es tu interpretación. Mi interpretación es que Dios me ha sacado de aquí. Tenemos que entender esas cosas, porque eso es lo que nos da fe. ¿Y sabes lo más tremendo? Que Dios quiere hacer milagros hoy. ¿Tú lo crees? ¿O no? ¿O crees que eso es para los que tienen mucha fe? Es más, el milagro más grande es cada vez que un pecador se arrepiente. Ese es el mayor milagro, la salvación de un alma. Pero creamos en los dones, creamos en que Dios tiene poder para hacer estas cosas. Porque si no, nuestra fe será muerta. Y seamos personas capaces de aprender a movernos en el poder que Dios nos ha dado. La Biblia dice, decía Génesis, ¿no?, que Dios nos hizo libres, ¿no? Y creemos que Dios tiene poder. Así que, ¿por qué no ponerlo en marcha? Vamos a ponernos en pie en esta noche. Y me gustaría terminar orando. Y yo no sé si tú tengas alguna necesidad grande en tu vida.